Pues mi primo abusó de mí cuando yo tenía 4 años, pero fue durante muchos años. Y siendo tan pequeña, ¿cómo se gestiona eso? Además es que los abusadores tienen un chiringuito montado de la hostia. No se lo puedes contar a nadie. Yo te quiero mucho, no se lo puedes contar a nadie porque si se lo cuentas a alguien te voy a dejar de querer. Este es nuestro secreto. ¿Sabes lo que pesa el puto secreto? Pero funciona porque además el 95% de las personas que abusan de las criaturas son personas de su entorno. Es su abuelo, es su padre, es su primo, es su vecino. Son personas que aparentemente quieren mucho a esa persona y que la criatura quiere mucho. Entonces, si a mí mi primo me dice que si yo cuento esto me va a dejar de querer, ¿cómo una niña de 4 años lo va a contar? ¿Tú crees que hubo algún tipo de indicio de sospecha y pasaron de largo o directamente no vieron nada? O sea, el lenguaje que yo entiendo de amor a través de las personas que me quieren es a través de una violación. Vives un duelo tras otro porque es desprenderte de lo que has considerado tu vida hasta este momento. Y ahora lo que tienes que hacer es empezar de cero, porque yo me he construido alrededor de los abusos que sufrí, pero me niego a pensar que estoy destinada a vivir así toda mi vida. Hasta ese momento lo que me había pasado era lo mejor. Y ahí es cuando te das cuenta de que si muchas veces lo mejor que te ha pasado es incluso los propios abusos, es que lo que está por venir es muy duro. ¿Y qué estaba por venir? Va por venir todo el desastre. Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hay experiencias que ocurren cuando eres muy pequeño y que tardas años en entender, pues de verdad. Nuestra invitada vivió algo así, durante mucho tiempo guardó silencio y hasta que un día decidió contarlo y empezar a reconstruirse. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre en la mente después de algo así, de autoestima, de relaciones y de cómo se vuelve a empezar. Así que para eso tenemos aquí a Yaiza. Yaiza, bienvenida a Ahora Me Entero. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estoy nerviosa, me doy cuenta. ¿Sí? Mira bueno, que... pero eso es guay, porque ¿Sí? todo el mundo la tiene en los primeros minutos y luego ya se va soltando. Y... Sí, pero muchas gracias, de verdad, tengo muchas ganas. Pues gracias a ti, además, tienes nervio porque... Y mira que tienes experiencia, ¿eh? Total, pero... Que trabajas con esto, estás acostumbrada a las redes, pero a mí me pasa también cuando me entrevistan, ¿eh? Sí. Tengo que decirlo. Y también porque no es un tema, lo acabo de conectar ahora, ¿no? Digo, sí. pienso, es que tampoco es un tema que lo he hablado... Que lo hablo y bien, pero no es cómodo, ¿no? Entonces siento que mi cuerpito hace como... ¡ah! Yo lo entiendo y es lo que te decía antes de grabar, que lo importante es que tú estés cómoda, sí. ¿vale? Y que compartas lo que quieras, sí. Y eso es lo más importante, ¿vale? Y aprender de ti, que siempre decimos, ahora me entero porque no nos queremos enterar de todo. Para empezar a conectar con eso que fue duro, ¿no? A esa niña que sufrió eso, ¿qué le diría? Que no está haciendo nada malo. Eso es lo que le diría. Le daría un abrazo, muy probablemente el abrazo que no pudo tener, y le recordaría que nada de lo que está ocurriendo tiene que ver con ella. Que es algo que no solo lo hubiera necesitado la niña, lo hubiera necesitado la niña, la adolescente, la joven, la mujer en la que me he convertido, porque he necesitado recordarme que no fui responsable de lo que me pasó durante muchos años. Totalmente. Y para aquel que no entienda eso que nos acabas de introducir, ¿qué te ocurrió? Pues mi primo abusó de mí cuando yo tenía 4 años. Y no fue un caso aislado, que me da igual, aunque hubiera sido una vez, yeah. Me parece absolutamente aterrador. Pero fue durante muchos años. Y es que bueno, pues eso, pues empezaron... Cuando digo también desde los 4 a los 9 años, es hasta donde mi cuerpo y mi memoria me permite acceder a ese recuerdo. Pero la realidad es que no sé si fue un poco antes o incluso, ¿no? Lo que pasa que en mis procesos de terapia, tratándole de dar esta narrativa al trauma, lo que he podido encontrar en mis recuerdos es que, pues eso, pues que de los 4 a los 9 años, pues él abusaba de mí. Y siendo tan pequeña, ¿cómo se gestiona eso? No se gestiona. Se gestiona, ese es el problema, ¿verdad? No se gestiona. No hay una forma humana posible en la que un ser humano tan chiquitito que literalmente está en proceso de formación, o sea, que literalmente su cerebro se está construyendo, no hay forma humana de poderlo gestionar. O sea, la única manera es disociarte, ¿no? de lo que te está ocurriendo, que bendito mecanismo que nos da el cuerpo,
para poder sostenerlo como puedas. Totalmente. Y para aquel que no entienda lo que es la disociación, ya que la has comentado, ¿en qué consiste? Pues es un mecanismo que yo creo que casi todos los seres humanos hemos experimentado alguna vez. A mí me parece una de las maravillas del cuerpo, aunque evidentemente cuando entras en estados disociativos constantes ya entonces tenemos un problema, pero es un mecanismo que el cuerpo tiene para disociarnos de lo que estamos viviendo, ¿no? Es como, yo siento que se entiende mucho más cuando ponemos ejemplos, ¿no? No sé si alguna vez ha pasado que estás conduciendo y llegas a un sitio y de repente dices, no sé cómo coño llegaste aquí. Pues eso sería un poco la disociación, ¿no? Estás como que estás, pero no estás en tu cuerpo. Y vives, especialmente en momentos muy traumáticos, donde el cuerpo colapsa, no hace... Se rompe como algo, se fracciona como algo y tu cuerpo entra como en un estado de congelación, por así decirlo. Y tú puedes seguir siendo funcional, pero la realidad es que no estás ahí, ¿no? Y por eso yo digo bendita disociación, porque es que cuando estás viviendo algo tan doloroso, pues qué bien que el cuerpo tenga esos recursos. Y la resiliencia, que también el cuerpo es capaz, ¿no?, de situaciones tan incómodas, decir, continuo para adelante, ¿no? Cómo pueden sostenerlas en el tiempo, ¿no? A mí me pasa muchas veces, y esto es algo que de hecho ahora que hace como un año decidí que quería ser madre, ¿no? Y pienso mucho en mi maternidad. Es algo que el otro día, de hecho, me atreví como a reconocérmelo y a decir, creo que voy a tener que volver a terapia para trabajar esto, ¿no? Porque me doy cuenta que cuando veo niñas pequeñitas, cuando veo criaturas de la edad en la que mi primo estaba abusando de mí, me resulta tan doloroso. Es como que literalmente siento que me está explotando la cabeza. Yeah. Porque cuando ves a una persona adulta relatar unos abusos y te dice tenía 4 años, aunque se entienda, tú estás viendo a una persona adulta, capaz además de narrar lo que le ocurrió. Pero cuando tú ves a una criatura de 4 años, su comportamiento, su forma de jugar, su cuerpito, y piensas que hay una persona haciéndole atrocidades, wow, es muy grave. Eso mismo que tú has dicho lo dijo aquí Candela, que estuvo y también abusaba de ella un familiar y uno de sus miedos era ese. Es decir, por eso vamos a tratar aquí la prevención, que es muy importante, y detectar y esa red flag y cómo podemos intentar dentro de ese que es complejo, pero por lo menos poder aprender a cómo identificarlo, que es muy importante. Volviendo a esa niña, ¿cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fuiste asimilando todo? ¿Cómo fue sucediendo todo, Yaiza? De ninguna manera. Quiero decir, no pasó nada hasta que yo no tuve 18 años. Buah. Yo sufro esto, a mí me pasa durante años de manera reiterada. Repito, era mi primo. O sea, era una persona con la que yo, mi familia, mis padres tenían un vínculo súper cercano. Es una persona con la que yo me relacionaba muchísimo y además era un primo bastante más mayor que yo, lo que significa de que existe pues el primo te cuida, te quedas con el primo. Y ahí estaban sucediendo esos abusos, ¿no? Entonces, yo he vivido toda mi vida con muchísimas imágenes. Muchísimas. Y es lo que yo te cuento lo que yo antes podía narrar. Ahora yo puedo narrar otras cosas que también te voy a contar, ¿no? Pero la realidad es que lo que pasa desde los 9 años a los 18 es que yo tengo muchas imágenes. Flashbacks, imágenes que me vienen a la cabeza en forma de sueño, en forma como de una foto que aparece, o sea, como fotos que me aparecen y son las imágenes de mi primo abusando de mí. Pero a mí me parece todo tan surrealista que la realidad es que yo pienso que no le doy importancia, porque pienso, no sé qué es esto, me lo estoy inventando, como que no lo asocio a una verdad. Pero hay algo muy profundo dentro de mí que tiene la certeza absoluta de que hay mucha verdad en eso que me está viniendo a la cabeza, ¿no? Pero yo no lo sé, ni siquiera estoy preparada para reconocerme a mí, que eso me pasó.
Y hay que entender también que, aunque ahora para mí no se habla de ASI, ¿no? de abuso sexual infantil suficiente, o sea, todas las veces son pocas, sobre todo cuando hablamos de cifras y te das cuenta de lo grave que es el panorama, la realidad es que, aunque ahora se hable poco, puedes encontrar testimonios. Entonces, de hecho, es algo que a mí me parece muy valioso de las personas, de las supervivientes que lo hemos compartido y que lo compartimos. Creo que no tenemos la obligación de hacerlo, pero siento que haciéndolo le estamos abriendo el camino a las que vendrán, ¿no? Le estamos dando la oportunidad de narrar sus historias, de ponerlas en valor. Por eso yo siento como que tengo un compromiso con la niña que fui y con las niñas que vendrán, ¿no? Entonces, en un contexto en el que nadie habla de abusos, en el que nadie me cuenta nada, yo todavía tengo más facilidad para creerme que eso que me está pasando lo estoy soñando y que me lo estoy inventando. Pero ocurre algo a mis 18 años que no sé qué pasa. O sea, a una fecha de hoy no sé qué pasó. Pero pasó lo que necesitaba para que yo gritara, literal, ¿no? Mi madre se enfada conmigo, yo con ella, por cualquier tontería, como tantas otras veces nos hemos enfadado, pero ese día llego a casa y le digo, ¿sabes? Porque mi madre siempre ha sido como muy, es que no te aguanto, es que eres imposible, es que eres como la rebelde sin causa, ¿no? Pero ese día llego a casa, estaba enfadada mi madre conmigo, llevamos como 2 días sin hablarnos, y le dije, ¿sabes por qué me pongo así? Y se lo solté. Le dije, porque el primo me hizo esto, porque yo no sabía ni que eso se llamaba abusos ni nada que se le pareciera. Yo me acuerdo a mi madre, o sea, era como si como si separara el mundo. ¿Sabes cuando puedes sentir el silencio? Cuando escuchas y sientes el peso del silencio. Y es algo que yo en ese momento, la verdad, no sabía cuánto de importante era hacer lo que, o sea, el significado que iba a tener para mí lo que mi madre hizo, ¿no? Hoy sé el impacto que tuvo en mí. Y fue que mi madre desde ese segundo me creyó desde el primer momento. Mi madre no me cuestionó nada. No hizo preguntas. O sea, hizo preguntas respecto al yo, pero no un ¿y qué te hizo? ¿Y cómo fue? No me hizo pasar por ahí. Y con todo el amor del mundo te digo, mi madre no tiene muchos recursos. O sea, no es una persona que dices, joder, es una persona emocionalmente con muchos recursos que puede acompañarte. Yo creo que ahí fue un instinto súper primario de mamá, de cuidar de verdad, de algo tan valioso como poner la verdad sin cuestionarla encima de la mesa y hacerse cargo de esa verdad como madre, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, esto lo tiene que saber el Papa. Yo dije, sí, en mi casa nunca hemos sido de... El Papa no puede saber. En mi casa ha habido como una educación muy igualitaria en cuanto a esto. Yo no estaba preparada para no hablarlo con mi padre, decirlo más veces. Entonces fue mi madre quien se lo compartió y te digo, eso es lo que pasa, pero lo peor de todo es que eso no ha hecho... Vamos, lo que te he contado no ha hecho más que empezar. O sea, no ha empezado nada aún. O sea, ese fue uno de los momentos más simbólicos de esta historia, pero la realidad es que al mismo tiempo me río por no llorar, en realidad. Hasta ese momento lo que me había pasado era lo mejor. Y ahí es cuando te das cuenta de que si muchas veces lo mejor que te ha pasado es incluso los propios abusos, es que lo que está por venir es muy duro. ¿Y qué estaba por venir? Estaba por venir todo el desastre. Estaba por venir el tener que sostener que mis padres lo supieron hacer, o sea, lo hicieron lo mejor que pudieron y hasta aquí, como te he contado, lo hicieron muy bien, pero luego todo siguió igual. O sea, durante los siguientes 9 años, a partir de los 18 hasta los 27, todo seguía igual. Seguíamos yendo a las cenas de Navidad, seguíamos compartiendo espacio con esta persona, seguíamos haciendo ver que no estaba pasando nada. Seguimos sin hablar de esto que ha pasado. Entonces, ahí hay como un lugar en el que yo en ese momento no lo sé, pero es como si el trauma sale y lo volvemos a esconder en un lugar para que no moleste. Y esto mis padres claramente no lo hicieron a propósito, ni mucho menos. Yeah.
Pero hay todo un sistema que te recuerda que en los sistemas familiares hay cosas que no se pueden quebrantar, ¿no? Que en la familia todo lo puede, que la familia Idealización. nunca te fallará, que la Buah, familia es lo lo odio. primero. Buah. Entonces, desde estos mandatos construimos todo. Y esto se convierte en un silencio Ujú. que tú, como víctima, como superviviente, en parte piensas, esto es lo normal. Tú lo has contado, te han entendido y ya está. Y ahora no hacemos nada con esto. Y durante 9 años me lo creí. Durante 9 años dije, esto es lo normal. Pero yo tengo un marido al que amo y admiro profundamente, al que quiero lo más grande, que fue la persona que me ayudó a cuestionarme las cosas, sin él tampoco tener mucha idea. Pero él desde su verdad me decía, yo no voy a saludar a tu familia. Yo no voy a ir a este espacio. Yo no voy a hacer esta tal cosa. Porque literalmente él lo que me decía es, yo no quiero, o sea, no entiendo por qué una persona que te ha hecho daño tenemos que hacer ver como si no hubiera hecho nada. O sea, no quiero ser parte de esta trama familiar, ¿no? Y yo no lo entendía. Ya. Yo decía, puto borde, puto rancio, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿qué más da? Es que yo fui la primera en normalizar todo eso. Pero llegó un momento donde ya yo creo que el tanto repetírmelo, pues empiezo como a cuestionarme otras realidades. Y ahí viene, para mí, la tercera fase que todavía aumenta la dificultad y es cuando yo empiezo a verle de verdad las consecuencias al trauma. Porque en todo esto que te he contado, de los 4 o 9 años hasta los 18 que yo lo cuento y hasta los 27, toda esa vida, que son más de 20 años, yo estoy como que sí, pero que no. O sea, es como que sé lo que me ha pasado, me atrevo a reconocerlo, volvemos a esconderlo y me pienso que eso es lo que me espera. Y luego, evidentemente, pues pasa algo que cambia la foto de absolutamente todo y que viene, literalmente, lo peor. Lo peor, pero sin que me tiemble la voz en decirlo. ¿Qué pasaba? A los 27 años, mi hermana tardó muchos años en saberlo porque tiene 10 años menos que yo, ¿no? Y decidimos como protegerla desde ahí. Y al cabo de los años ya se lo contamos. Y a los 27 años, que mi hermana tenía 17, me dijo, mira, tata, he conocido a unos youtubers súper monos que hacen vídeos muy guays y hablan de muchas cosas. Y me puse a ver como sus vídeos y tenían una sección que se llamaba Charla de Queridas y veía como que hablaban de muchos temas sociales. Y a mí, de entre todas las cosas que se me ocurrió hacer, pues se me ocurrió escribirles. Y les dije, pues me llamo Yaiza, soy de Barcelona, me pasó esto cuando era una niña y me gustaría contar mi historia. No sé qué me llevó a escribirles, no sé qué me llevó a escribirles, no sé. La verdad, además, que lo hice como muy por la derecha. Cuando ya lo hice, fue como... ¿Qué he hecho, no? Sí. En realidad, más por mi familia, ¿no? Pero yo dije, yo pa'lante con todo. Y me respondieron. ¿Sabes esas cosas que dices? Nunca me van a responder, si en verdad esto es una tontería. Pues me escribieron y me dijeron, nos encanta tu historia, queremos escucharla. Grabamos bueno, yo hablé con mis padres, les dije lo que iba a hacer. Fue como acogido, pero con dudas. Ya. ¿No? Es un te apoyo, Pero espérate. pero es mejor que no lo hagan, ¿no? Si yo tiraba para atrás, mejor, pero no tiré para atrás. Grabamos la entrevista y yo, de verdad, te lo digo de todo corazón, yo sabía que esa entrevista iba a tener consecuencias. Lo sabía, no sé, gilipollas. Venía de ver el panorama familiar en los últimos 9 años, pero nunca me imaginé las consecuencias que tuvo en tantos y tantos y tantos aspectos, ¿no? Porque además hemos de decir que, contexto, en estos 9 años, aunque hicimos como que lo escondimos,
sí pasaron como cosas e indicadores que ya me iban diciendo a mí, esto no se cuenta, ¿vale? Pues, por ejemplo, mi madre se lo contó a sus hermanas, son 7 hermanos. Mi hermana se lo contó, o sea, mi madre se lo contó a sus hermanas, porque era por parte de mi madre, y todas como, bueno, haciendo ver que no, aquí, Ajá. ya está, bueno, pues muy bien, te escucho, chao, no hay nada que hacer, ¿no? Se lo contó a una de mis primas, que además era como la sobrina y el sobrino, ojitos derecho de mi madre, eran justamente el primo que abusó de mí y otra, ¿no? Wow. Y cuando lo habló con esta otra, le dijo, bueno, Dora, tú ya sabes que tu hija siempre ha sido muy fresca. Pero coño, a ver, vamos a ver. Estamos hablando de una niña de 4 años. ¿Qué fresca ni fresca? O sea, ¿de qué coño me estás hablando? Claro, mi madre... ¿Sabes lo típico que te quedas al teléfono en plan... no puedes ni reaccionar? Entonces, ya había como esos indicadores que te están diciendo no hay que hablar de estas cosas. Y somos una familia y aquí hacemos ver que todo está bien, ¿no? Entonces, yo sabía que algo iba a pasar. Esa entrevista sale, de hecho sale, no sé si era un 16 o un 17 de noviembre, algo así. Y todavía recuerdo en el cuerpo lo que sentí ese día. Era algo muy extraño, porque por un lado era como mucha liberación, ¿no? Como esa cosa de estoy harta de tener que hacer que no está pasando nada y esta es la manera que he encontrado de poder gritar todo este dolor, del que ni siquiera sé muy bien qué significa, porque yo ni siquiera sabía muy bien ¿Qué qué era? estaba significando para mí tanto dolor, ni siquiera sabía de qué manera me estaba impactando, pero solo sabía que había como ruido en mí, malestar, algo raro, y, y a la vez mucho miedo por las consecuencias que podían haber en mi familia. Pero ni imaginándomelo fue tan horrible como fue, porque es que encima tuve la mala suerte de que, no sé si fue el mismo día o al día siguiente que salía la entrevista, creo que fue el día siguiente, que a esta persona, a mi primo, el que abusó de mí, le dio un infarto. Y claro, ¿de quién era la culpa de ese infarto? Pues mío. Entonces ya se encargó toda la familia de decirle a mi madre, haz que tu hija se calle porque no para de liarla, ¿no? No fueron esas las palabras, pero básicamente es que se calle tu hija, que ya tiene que parar de hacer lo que está haciendo, ¿no? O sea, mira lo que está generando. Y esto es algo que ahora, incluso con toda la información y formación y procesos que he vivido y que tengo, me doy cuenta de que es una de las cosas más horribles que tenemos que sufrir las víctimas. El juicio constante, el sentir que hemos hecho algo mal, cuando ya cargamos con una culpa intrínseca por lo que nos ocurrió, como para que además haya todo un sistema que te recuerde y que te refuerce que lo que pasó es tu culpa. Sobre todo porque a mí me ha costado mucho, por eso te decía la frase del principio, ¿no? A mí me ha costado mucho decirle a la niña que fui y a la adulta que soy que yo no soy responsable de lo que mi primo me hizo. Y es muy difícil de recordarte esto cuando tú, desde la adulta que eres, piensas, yo lo consentí, yo lo permití, yo lo consentí, yo no dije nada. Hay otro tema también con el tema de los abusos, que es incluso el yo lo disfrutaba. Y esto genera mucha culpa. Y es que hay respuestas fisiológicas que no podemos controlar. Y que el hecho también de entender que hay una respuesta fisiológica, que tú no tengas la capacidad de decir que no porque no tienes esos recursos. El silencio también por el no contarlo por el miedo, ¿verdad? Obviamente. Además es que los abusadores tienen un chiringuito montado de la hostia, ¿eh? Mi primo, que no es solo mi primo, luego gracias a escuchar muchísimas historias he podido también darle mucho más significado a mi propia historia, que es la de no se lo puedes contar a nadie. Yo te quiero mucho, no se lo puedes contar a nadie, porque si se lo cuentas a alguien, te voy a dejar de querer. Este es nuestro secreto. ¿Tú sabes lo que pesa el puto secreto? Toda la vida cargando con el puto secreto. Pero funciona. Pero funciona porque además el 95% de las personas que abusan de las criaturas son personas de su entorno. Es su abuelo, es su padre, es su primo, es su vecino. Son personas, son sus profesores. Son personas muy cercanas. Son personas que aparentemente quieren mucho a esa persona y que la criatura quiere mucho. Entonces, si a mí mi primo me dice que si yo cuento esto me va a dejar de querer, ¿cómo una niña de 4 años lo va a contar? Posible. Imposible.
Es que el puto chiringuito funciona. Entonces, volviendo un poco a la culpa con la que carga una víctima es, o sea, yo creo que es de lo peor que vivimos. Porque aparte es eso, no es tu propia culpa, es la culpa que socialmente te recuerdan que tienes. Y es que hay algo que a mí me sorprende muchísimo, incluso aún a fecha de hoy, y es en qué momento hemos dejado de poner en el centro al que comete el delito. Pues este es el panorama que tenemos, porque el desenlace de todo esto y casi 10 años después, te digo que mi familia en ese momento se rompió, pero no la familia se rompió. Ellos rompieron el lazo con nosotras. Todo el mundo. O sea, yo vengo de una familia que son 7 hermanos, son 7 matrimonios, o sea, que son por 14, o sea, 14 Ya ves. personas, con sus respectivos primos. O sea, éramos una familia muy, 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 muy grande. Cuando yo te digo nadie nos apoyó, es nadie nos apoyó. Salvo un primo con el que tengo una relación muy, muy especial, que asumí que parte de su amor iba condicionado a que él iba a seguir teniendo relación con su otro, con el primo que abusó de mí. Pero nadie, y ahí sí que digo nadie, tuvo la valentía de posicionarse en contra de la persona que había cometido el delito. Sí que he tenido pocas, muy pocas, a un primo que me ha dicho como, hey, estoy contigo, te creo y te quiero, pero el límite es que me pidas que yo me deje de hablar con él. Y yo, pues lo acepto. Pero que una persona diga, ponemos al otro lado a la persona y la señalamos porque tú has hecho esto, nadie. Nadie desde los 18 años. Han pasado casi 20 años de eso. O sea, en estos 18 años, desde que yo lo cuento por primera vez, ahora que tengo 35, voy a hacer 36, nadie se ha posicionado a mi favor. Y no solo no se posicionaron, pero ¿tú crees que hubo algún tipo de indicio de sospecha y pasaron de largo o directamente no vieron nada? No lo sé. No lo saben. No lo sé. Quiero pensar que no. También por cómo se daban. Porque se daban en un espacio de mucha intimidad. Y lo pongo entre comillas porque a mí la palabra intimidad, asociarla a unos abusos, es algo... No es una intimidad de intimar, sino intimidad de espacio cerrado. Pero claro, hay otra parte de mí que pienso... No es solo la familia, ¿eh? Porque también a mí me parece tremendamente injusto depositar toda la responsabilidad en mis padres. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, Totalmente. claramente, pero es que mis padres, hay algo en los abusos que es muy importante tener en cuenta. No solo son responsables los padres, son responsables todos los adultos, y a lo largo de mi vida yo me he rodeado de muchos adultos, en el sistema sanitario, en el sistema educativo, en el sistema familiar. En ninguno de los sistemas en los que se relaciona una criatura, en ninguno, nadie se da cuenta de que están abusando de una criatura. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Por eso antes cuando te decía, esta es la narrativa que yo te cuento cuando me pongo en la posición del yo como lo viví. Pero ahora, con la información que tengo y con todo lo que sé sobre el ASI, desde mi propia experiencia y desde lo propiamente formativo, había un montonazo de indicadores. Muchísimos. Como ahora desde tu experiencia, ¿cuáles pueden ser esos Tipo, indicadores? por ejemplo, yo tenía amigdalitis constantes, de manera ultra recurrente. Amigdalitis y dolores de barriga, pero incapacitantes. O sea, yo soy una niña, cada 2-3 meses, no te exagero, tenía amigdalitis de 40 de fiebre, irme de urgencias, tener que ponerme una inyección para que pudiera bajar la amigdalitis y la fiebre. Cada 2 meses una niña así. Porque sí. Los dolores de tripa, absolutamente incapacitantes. O sea, había una somatización. Ninguna persona del sistema sanitario se cuestiona qué coño le está pasando a esta niña. Otro indicador, yo me hice pipí en la cama hasta ser muy mayor. No muy mayor 20 años, pero muy mayor 13 y 14 años. O sea, yo entiendo que no sabes hacerlo mejor, pero también hay un punto de decir,
¿Es normal que una niña con 12 años se mee en la cama todas las semanas, de manera recurrente? Los sueños. O sea, cuando una niña te está narrando que hay sueños como raros, ese me meo en la cama, la somatización, el cambio comportamental. Es algo que el otro día me dijo mi padre, bueno, el otro día fue hace unos meses, pero mi padre me dijo, joder, es que ahora veo fotos de cuando eras una niña y te lo veo en los ojos. Claro, pero es que no solo se me veían los ojos, es que se me veía en todo, en absolutamente todo. Hay un cambio de conducta, que hay una cosa en la conducta que no es que haya una conducta asociada directamente al ASI, pero sí que hay un cambio de conducta asociado al ASI. Cuando una persona muy extrovertida pasa a ser muy introvertida, cuando una niña muy introvertida pasa a ser muy extrovertida, cómo son sus vínculos, cómo se relaciona. Yo he aprendido a ser desde muy pequeña, y esto es algo que a mí me ha costado mucho entenderlo, de ahí también el cargar también con la culpa de lo que dijo mi prima aquella vez de, bueno, siempre ha sido muy fresca. Pues claro que he tenido conductas de hipersexualización, conductas muy seductoras, pero es que estamos hablando de que a esa niña una persona que quería estaba dándole amor. O sea, el lenguaje que yo entiendo de amor a través de las personas que me quieren es a través de una violación. Entonces, claro que yo aprendí cosas muy turbias. Entonces, también hay un punto de, ¿es normal que una niña con 6, 7 años seduzca? Hombre, pues no, la verdad, te digo una cosa. Una niña de 6 años está jugando a cosas de niñas. Pues nadie se dio cuenta de esto. Y repito, cuando digo nadie, no quiero poner a mis padres en el centro del problema, no quiero problematizarlos a ellos, quiero problematizar el sistema. O sea, mundo de la salud, tú que lo conoces mucho y muy bien. O sea, tenemos una responsabilidad social de entender que esto ocurre y que tenemos que poder frenarlo desde las escuelas o al menos detectarlo a tiempo, porque... Claro, porque además los datos son muy importantes. Justo. 1 de cada 5 era... 1 de cada 5. Sí. 1 de cada 5. Hay una cosa que yo aprendí de Vicky Bernadette, que ella también es superviviente de ASI, tiene una fundación que fue quien me acompañó en este proceso de revelación y me acompañó mucho y muy bien en todo esto y me habló de cifras por primera vez. Y es que 1 de cada 5 niños y niñas ha sufrido, sufre y sufrirá. O sea, no son cifras que en ningún momento de la historia, desde que se reconoce el abuso como un delito, hayan mejorado. Pero hubo una compañera psicóloga que me acuerdo una vez que me dijo, Yaiza, es que el ASI forma parte de la lista de cosas de los impensables, ¿no? Y mientras siga ocupando el lugar de lo impensable, no vamos a poder hacer nada como sociedad. Y yo entiendo, de verdad, de corazón, gracias a mis propios procesos he podido incluso entender, y lo pongo muy entre comillas, porque en el fondo no entiendo nada, pero aceptar que mi familia... parte de esa familia igual no se posicionó porque no sabe hacer una cosa diferente, porque duele mucho aceptar que tu hermano, que tu hijo, que tu primo, que esa persona a la que quieres tanto, esa persona tan normal, porque son personas normales. Mi primo es una persona normal, es una persona absolutamente funcional, que tiene un trabajo bueno, que tiene amigos, que tiene hijos, que tiene mujer, que tiene una familia. Es una persona que de verdad puede estar aquí con nosotros. Y es muy doloroso aceptar que esa persona pueda hacer algo así. Entonces, frente a eso, lo que hacemos es, no, esto es imposible. De hecho, una de las cosas que más censuran las redes sociales es hablar de abusos infantiles. Tú lo sufres con tus propias redes sociales. Que nosotros, mira, lo sacamos igualmente, vamos. Sí. Porque además en YouTube hay libertad, pero lo que pasa es que te pueden desmonetizar el vídeo, ¿no? Pero es como un tabú, todavía, que cuesta muchísimo. Así es. Y con respecto a ahora que has estudiado tanto, ¿no? Y ves el perfil y conoces los perfiles o el estándar del abusador, ¿crees que había algo más detrás de lo que pudiera hacer tu primo que ahora que has estudiado tanto cumplía este perfil? Nada, ¿no? No. De hecho, aún no me he metido ahí. Alguna vez lo he pensado, porque de hecho yo decía, lo que pasa es que ahora ya estoy llegando a ese punto y ahora me estoy arrepintiendo. Pero yo siempre había dicho que quería hacer mis prácticas de la carrera en centros penitenciarios, ¿no? Porque
Aun con todo esto te digo, creo y confío en la reinserción. Así de chalada estoy. Pero confío, de verdad. Y hay una parte de mí que siempre ha tenido como mucha atracción, Claro. también porque soy una persona muy curiosa, con la psicología forense. Entonces algo que algún día estudiaría el máster para entender qué coño les pasa. Pero ¿sabes qué creo? Que no les pasa nada. Creo que no les pasa nada. Son personas igual de sanas que tú y que yo. Y creo que ponerlas, pensar que son personas enfermas solo diluye el problema. Creo que son hombres en un puto sistema patriarcal que no hace más que sentir que tienen el poder de hacer lo que les dé la gana con las mujeres y todavía más con las criaturas. Yo siento que en la vida toda la sociedad estamos como en una pirámide jerárquica de privilegios, ¿no? Y me doy cuenta de que las criaturas, ya incluso desde lo propiamente educativo, ¿no? Ahora cuando pienso en mi maternidad, pienso, una de las cosas más difíciles de aceptar como madre es que tus hijos no te pertenecen. Que en el momento en el Ya ves. que das a luz, le has concedido al mundo una persona con su propia autonomía, con su propio derecho a elegir, con su propia intimidad, y tu deber como madre es protegerla mientras esa criatura no sepa cómo hacerlo. Pero no te pertenece. Y yo siento que en esta sociedad los niños nos pertenecen mucho, ¿no? Como que hacemos con ellos un poco lo que nos da la gana. Y es algo como que lo hacemos sin querer. Pero esta cultura facilita el sentir que los niños no tienen voz. Y creo que los adultos lo que tenemos que hacer es proporcionarle la voz que todavía no tienen, porque literalmente a nivel de neurodesarrollo es que no están formados. Ya. Pero no hacer con ellos lo que nos dé la gana. Y a raíz de todo eso, ahora vamos a profundizar en cómo prevenir en todo ese sistema, que hay que cambiar muchas cosas. Pero volviendo a ti, a esa reconstrucción contigo misma, esa autoestima, cuéntame cómo fue ese proceso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro. Pues mira, a partir de ahí se rompe todo. Todo lo que, desde el momento en el que yo publico ese vídeo, todo lo que yo había entendido como vida Ujú. y como yo en el mundo se rompe, pero literalmente como un castillo que se desploma. Claro. Y aún así, yo no pido ayuda. Yo entro en un estado muy extraño porque además ahí pasó algo muy doloroso y fue que la desacreditación de mi familia, el juicio de mi familia, el señalamiento de mi familia, el abandono emocional y físico de mi familia fue muy doloroso. Pero todavía fue más doloroso sostener el darme cuenta de que no estaba sola. Porque a raíz de ese vídeo aparecieron miles de personas que yo nunca he podido llegar a leer todos esos emails, todos esos mensajes, nunca. Pero es que aún a fecha de hoy, todos los días recibo mensajes de personas que han sufrido así. De personas que habían sufrido lo mismo que yo, de múltiples otras maneras, me refiero por sus padres, pero habían sufrido así. Y fue a raíz de como si el testimonio les hiciera un poco de espejo, ¿no? En un momento en el que, recordemos, lo decía antes, nadie había hablado de Asi. Y tú te encuentras un testimonio de repente en YouTube de una tal Yaiza que cuenta esto y entonces los cuerpos empiezan a decir, tú, que esas imágenes que yo tengo, que no solo eran mías y de todas las personas que lo hemos sufrido, de repente piensas, ahí va que estas imágenes van a tener un poco de verdad, ¿no? Y ahí es cuando a través de la narrativa de mi historia muchas personas pudieron sentirse identificadas, ¿no? con eso que les pasó. Entonces, para mí fue muy difícil sostener en un momento en el que yo no me podía ni siquiera sostener a mí misma tantas historias. Me acuerdo, de hecho, que mi marido me decía, Yaiza, es que te voy a quitar el móvil, es que no puedes responder más. Pero hay otra cosa del trauma y es que cuando tú lo cuentas te piensas que ya está hecho. Yeah. Ya está, ya lo hemos contado y a partir de aquí todo puede ir a mejor. Y por eso te decía que esa es para mí la peor parte, ¿no? Porque ya has tenido que sufrir toda la revictimización de tu familia y todo el juicio de tu familia, toda esa separación, pero es que ahora viene tu propio trabajo personal de darte cuenta de que todo en tu sistema, en tu vida, todo lo que entiendes
de todas las áreas de tu vida. Tú te has construido de manera íntegra a través de un trauma. Y esto es mucho más que trabajar en una cosa concreta en terapia. Esto es literalmente volver, sacudir tu vida entera, todo tu sistema de creencias, tus valores, tu autoconcepto, tu autopercepción, tus emociones, tu forma de manejarte en el mundo, tus padres, los múltiples duelos que atraviesa una víctima. Vives un duelo tras otro porque es desprenderte de lo que has considerado tu vida hasta este momento. Y ahora lo que tienes que hacer es empezar de cero. Empezar de cero en un cuerpo que no sabes cómo es. Empezar de cero con unas emociones que no sabes cómo se sienten. Empezar de cero descubriendo quién eres tú en el camino. Y hay una cosa que... Hay una frase como que le he ido dando sentido a lo largo de estos años, que es el ¿quién soy yo más allá del trauma? Porque yo me he construido alrededor de los abusos que sufrí. Pero me niego a pensar que estoy destinada a vivir así toda mi vida. Y esto es algo que yo le quiero, que le insisto mucho a las supervivientes y les digo, tía, lo que vivimos fue horrible. Y lo que vivimos, sin ninguna duda, ha marcado, ha dirigido y ha sido como una sentencia lapidante a toda esta parte de nuestra historia. Pero por muy difícil que parezca, la realidad es que ahora podemos hacer algo diferente con esto. Transformarlo. Se puede hacer algo diferente con esto. Hay otra cosa que muchas víctimas me preguntan y que yo me he preguntado durante muchos años, pero se olvida, ¿no? Puedes vivir después de esto y piensas, bueno, a mí me ha costado muchos años darme cuenta de que sí, de que se puede y de que se puede ser muy feliz. No sé cuán feliz hubiera sido si esto no me hubiera pasado. Pero yo sé, yo miro atrás y veo eso que me pasó. Lo veo, lo reconozco, lo tengo en cuenta, lo tengo presente. Honro a esa niña que tuvo que vivirlo, pero eso ya no dice nada de mí. Ya no cuenta nada de mi historia. Eso forma parte de mi historia, como te diría, pues que también cuando era pequeña me caí con los patines y me hice una cicatriz en la rodilla, que tengo una cicatriz así, o que cuando era un bebé se me cayó una olla y me quemé con agua hirviendo. Eso es lo que te dice. Pero ya está, ¿no? Y me he ido tanto que no sé qué me estaba preguntando. No, hablamos de tu reconstrucción, Sí. de cómo ha sido todo ese proceso, encontrarte los duelos que tenías, de volver a empezar, volver a encontrarte con tu propio cuerpo y que tú solo dices a las víctimas, Sí. ¿no? Que al final eso forma parte y tú una de tus miedos era si, o bueno, una de tus dudas era si lo ibas a olvidar. Sí. Pues no. No se olvida, pero se puede... Hay una frase que además digo en un retiro terapéutico que hacemos y es que no es que vengan muchas personas que han sufrido así, es que hay muchas personas que han sufrido así, ¿no? Y hay una frase que para mí lo explica muy bien, que es durante unos años vives a través de ese trauma, ¿no? Y llega un momento en tu vida donde aprendes a vivir a pesar de ese trauma y eso lo cambia todo. Igualmente, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasa todo esto? En mi caso, y también porque tuve la fortuna absoluta de que me lo pude permitir, porque tócate el coño cómo está el panorama con la salud mental, Buah. que a mí, o sea, esto es ya de traca, pues empecé terapia. Y yo empecé terapia pensando, demanda terapéutica, estrés laboral. O sea, imagínate yo el desconcierto que llevaba con mi trauma. Yo estaba como, ya está, ya lo he contado, esto está superado. Lo que pasa es que estoy un poco triste. Un poco triste es que yo no salía de la cama, mi marido ya no me aguantaba más, ya no sabía qué más hacer conmigo, un ataque de pánico tras otro, mi marido siempre asustado. Una de estas me llevó a casa de mis padres, me metió en el coche, disociada, perdida, y dijo, no puedo más con ella, o sea, es que no sé qué más hacer, no sé qué más hacer. Y cuando volvimos a casa el domingo, me llevó un fin de semana en plan recovery para él, yo creo, porque es que ya no, era insostenible, era muy difícil. Entonces ahí fue cuando Jordi el domingo me dijo, mira Yaiza, tú no estás bien y tienes que ir a terapia. Y yo sé que por ti no lo vas a hacer. Entonces, por favor, hazlo por mí. Y si no llega a ser, porque Jordi me dice,
hazlo por mí. Ese es como mi límite o mi lenguaje del amor. O sea, yo era como, pues no lo necesito, qué pesado eres, pero puedo ver el dolor que hay en ti y voy a intentar, al menos intentar, ver si esta opción funciona, ¿no? Y aún así yo llego a terapia y le digo a la terapeuta en mi primera sesión que yo es que tengo estrés laboral. Y me acuerdo que me dijo, ¿y tu infancia? Dije, muy bien. Imagínate la disociación, el nivel, ¿eh? No, muy bien todo. Una familia, pues todo muy bien. Ahora mi familia no me habla porque sufría abusos, pero bueno, esto yo ya lo he contado, yo ya lo tengo súper superado, todo muy bien. Y flipó. Bueno, que sí flipó. Pero claro, luego ahora también sé que es que esto es lo normal. Ya. O sea, tú no llegas de demanda terapéutica así, con una conciencia profunda del malestar. O sea, tú no eres consciente de todo lo que te va a venir. Por eso hay mucha gente que criminaliza o deja caer la culpa sobre las víctimas y decir, bueno, pero no lo contó antes. Total. Y con lo que tú estás explicando, se entiende el por qué no se cuenta. Es que, ¿cómo lo cuentas? No, o sea, no hay manera. Y yo, dentro de todo esto, me siento profundamente privilegiada de poderlo haber narrado, de poderlo haber contado y de haberme encontrado una red que me sostiene, que aunque haya tenido que pagar el que mucha gente se haya bajado del barco y la injusticia que supone no posicionarse, tengo una red que me sostiene. Es incontable la de supervivientes que a una fecha de hoy, con 35, 40, 50, 60 años, se morirán sin decirlo. Pues el 40% de personas que lo han vivido no lo contarán nunca. Y luego está el porcentaje de personas que lo cuentan y no te creen. Pero no es que no te crea tu prima, que no digo que no sea doloroso, por lo que de verdad yo honro todas las situaciones y todas las pongo en valor. Pero es que a veces hablamos de que es tu familia, tu madre y tu padre la que te está cuestionando y te están echando de casa porque te lo has inventado. Y cómo se complica esto a nivel sistémico cuando se trata de tu padre, cuando se trata de la pareja de tu madre, cuando se trata de tu hermano. O sea, yo tengo una persona que conocí gracias a Somos Estupendas porque le hicimos una entrevista y ella también había sufrido así, que me acuerdo que ella denunció, que es todo otro tema, es todo para otro podcast, el tema de la denuncia, ¿no? Sigue encima, no Sí, digas claro. nada, ¿no? Ella denunció y tuvo que soportar cómo su madre en el juicio, o sea, en toda su cara, dijera, mi hija miente, es mentira que ella viviera esto. ¿Cómo te reparas? Que te puedes reparar, pero ¿cómo reparas, integras eso y cómo reparas desde ahí cuando una figura tan importante como es mamá te está desacreditando de esa manera? Es que es complicado. Es que es como enfrentarte a tus miedos y a tus raíces, a lo que en teoría tiene que ser tus pilares, que siempre se dice, ¿no? Tus padres, tus pilares. Y te encuentras una situación muy dura y encima te encuentras que la gestión es prácticamente imposible. Y has dicho, bueno, se puede. ¿Y cómo se trabaja eso para conseguirlo? Pues mira, con una red de sostén, lo primero, si no son tus padres, que sean tus amigos, Es muy importante, ¿eh? que sea tu Siempre lo pareja. digo yo, que esa idealización de la familia, Yo es que la paso pareja y los amigos pueden ser claves en tu vida. Vamos. Total. De hecho, hay una cosa en psicología, yo creo que ya cada vez más en psicología, en medicina, en el campo de la salud en general, ¿no? Desde esta mirada más biopsicosocial y no tanto biomédica, donde por fin entendemos que el contexto es súper importante y que la red de apoyo es fundamental, pero no solo en cuanto a la salud mental se refiere, a salud de manera integral. Sí. O sea, la red de apoyo es súper determinante y cómo la red de apoyo se convierte directamente en un refuerzo increíble. Al final somos un ser gregario, el ser humano es un ser gregario y siempre vamos a necesitar cierta validación. 100%. Eso es así. Entonces, yo desde la parte más reduccionista y también pues más capacitista incluso te diría, pues yo lo que te digo es hay que ir a terapia. Porque hay que ir a terapia con un trauma de semejantes narices. Hay que ir a terapia de normal. Hay que ir a terapia, claro. Imagínate encima si Eso tienes es. algo así. Hay que ir a terapia. Ese es el camino. Pero ¿cómo tú le dices eso Ya. a una persona que no está llegando a final de mes? Eso es otra.
¿Cómo coño tú, además de tener que cargar con toda la culpa, con todo el malestar, con toda la revictimización, con todo lo que hemos contado y más? Que es que ella lo que tiene que hacer es ir a terapia. Pues muy bien para quien lo pueda pagar. Pero para quien no lo pueda pagar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Luego nos sorprenden, que no solo por estas razones, por otras muchas, y entonces aquí entramos en otro tema, pero luego nos sorprenden las cifras del suicidio. Es que tenemos un problema de sanidad pública muy grave en cuanto a salud mental se refiere, porque no estamos llegando a dar la atención que necesita una persona. Pero frente a todo este panorama absolutamente desolador, yo sí creo que las redes de apoyo salvan. Y que aunque la terapia sea el camino, es que a veces las amigas también son el camino, ¿no? Evidentemente el camino es terapia más red de apoyo. Pero que cuando no se puede tener terapia, una red de apoyo puede ayudarte muchísimo a estar bien. Sí. Y que te hagas la típica pregunta, ¿qué necesitas? Que es tan importante. Total. ¿Y cómo o qué es lo que crees que te ha ayudado o te está ayudando más a sanar? Mi marido. Él. Ya ves. Hay muchas cosas que que Jordi me ha permitido descubrir de mí. Y lo he visto en mis procesos personales, lo he visto en mis procesos grupales, lo he visto en mis procesos de terapia corporal, en mis procesos de terapia de pareja. O sea, que a mí no me ha quedado terapia por hacer. Son 7 años de manera ininterrumpida en un proceso terapéutico, acompañándome con muchas subidas, con muchas bajadas, con muchas dificultades, también con mucho amor y mucha belleza, porque ha sido un proceso llegar a reconocerme como me reconozco. Ha sido un proceso con muchas verdades en el camino, ¿no? Pero ha habido una verdad que siempre ha estado acompañándome ahí, ¿no? Y ha sido a un Jordi mirándome con unos ojos de amor absoluto. Es la persona que me ha permitido descubrir quién soy a través de sus ojos. Es la persona por la que yo he entendido mi valor. Y no lo he entendido porque él me lo haya dicho. Lo he entendido porque con él me he sentido vista, me he sentido querida, me he sentido reconocida. Es la persona que me ha permitido reparar la niña que fui y la niña que no fue vista, que no fue reconocida y que no fue querida. Entonces de repente llega Jordi y está ahí. Y está ahí. Y menos mal, porque tú imagínate si encima hubiera sido una pareja que hubiera ejercido sobre ti coacción y hubieras revivido, ¿no? No lo mismo, pero un tipo vamos a decir, de las parejas que no son sanas, ¿no? No, si es que espérate, que esta si quieres grabamos otro podcast. Que también has tenido. Obviamente. Oh, Sí. Pues si quieres, grabamos otro podcast. A los 18 años yo trabajaba de vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barcelona. De hecho, fue ahí donde conocí a Jordi. Ha sido el peor trabajo de mi vida, pero siempre digo, el regalo por el que yo tenía que sostener ese trabajo era llevarme a Jordi y que Jordi me llevara a mí. Y ahí conocí a un guardia civil. Siempre lo escribo así, pero es que es muy importante escribirlo así. Un tío guapísimo, pero guapísimo, guapo, alto, con los ojos verdes, 10 años más mayor que yo. Cuando tienes 18 años y tienes un tío de 28, 29 años delante tuyo, un tiarro de verdad. Además es que o sea, era una cosa, no solo lo guapo que era, es saber esa persona que tú tienes que mirarla. Entonces yo fui la suertuda que se fue con él. Esa es otra, claro. Claro. Pues mira qué suerte la mía encontrarme con un puto maltratador, ¿no? Pues eso me pasó. Empezó todo como una historia de amor. De hecho, hace poquito vi La Asistenta y es que tengo que hacer un pequeño spoiler. Pero, o sea, yo no me he leído el libro de La Asistenta, lo fui a ver como... Voy a ver la peli como un sábado, o sea, como podría haber visto cualquier otra cosa. No sabía ni de qué iba, nada. Pero en el momento, o sea, hay una mirada de él que digo... ¿Es él? Es que he visto esos ojos muchas veces. Es que yo he visto a esa persona caballerosa, que está en todo, y de repente hay como algo que empieza a cambiar.
ese pantalón no te queda muy bien, esta amiga tuya que tienes no me gusta mucho, no sé si tus padres quieren lo mejor para ti. Así como mi marido dejó la relación con mi familia, ¿no? Como ese cuestionarse, ese posicionarse, ese darse cuenta. Él se hizo amigo del abusador. De todos mis primos, mi primo el que abusó de mí era el que mejor le caía. O sea, cosas que yo ahora lo pienso y digo, a la madre, o sea, pero claro, a una persona Ya. que viene de tanta violencia, con este trauma cargado a las espaldas, o sea, ¿de qué otra manera tú no ibas a caer en una relación Claro, de más maltrato? Pues fíjate, Por repetir patrones. claro, yo pensaba que habías encontrado a Jordi de primera, pero me extrañaba por eso, porque normalmente sueles caer en ese tipo de relaciones, Eso ¿no? es. Después de, como te decía antes, ¿no? Después de una adolescencia de hipersexualización, o sea, unas conductas chungas, pero chungas que yo muchas veces pienso, yo, de entre todas las cosas, porque hay mucha asociación del ASI llamada como patología dual con sintomatología propia de trastorno de la conducta alimentaria, adicción, Claro. trabajo, bueno, explotación sexual. O sea, es que vas para ahí para adelante, Claro. ¿eh? Pero para adelante. Y ahí es donde es la importancia de las redes de apoyo otra vez. ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia entre que estés ahí o no estés? Una buena red de apoyo. Entonces, dentro de mi panorama, pues entre todas las cosas horribles, pues me tocó una relación de maltrato de 1 año y 3 meses, que empieza con violencia muy sutil, que acaba siendo violencia explícita física, emocional y económicamente. Joder, Económicamente, la de préstamos que yo he pedido por él, que tuve que pagar durante años y años. Y de hecho fue muy curioso porque una vez yo contando esto en YouTube, nunca he dicho su nombre, porque no soy gilipollas, y no, obviamente, y me escribió la que fue su novia después de mí. Y digo que te Y me entendí. dijo, sé quién es, y a mí me hizo lo mismo. Tú puedes imaginarte lo que significó para mí, y me imagino que para ella, poder validar nuestra historia en la narrativa de la otra. O sea, yo no necesitaba que nadie me dijera, este tío te ha maltratado, porque era evidente que me había maltratado. Pero el hecho de que otra mujer lo haya vivido y me diga a mí, tía, a mí me pasó lo mismo, es como que valida tu verdad. Ya. ¿Y cómo conseguiste salir de esa relación? Pues buena pregunta. Mira, en este año y 3 meses nos mudamos infinidad de veces. Acabé viviendo en una casa cuartel cada vez más lejos de mi familia, obviamente, cada vez más lejos de mi familia, física y emocionalmente. Dinámica sectaria total, vamos. Totalmente. De mi familia, de mis amigas, ¿no? La autoestima ya la tenía yo jodida, más jodida todavía, ¿no? Me quedé embarazada 2 veces, uno lo perdí, el otro aborté yo, que eso fue para mí. Buah, otra cosa. O sea, pero yo aún no me acuerdo, a veces me acuerdo, sobre todo ahora que he vuelto como a conectar con el deseo de la maternidad y pienso, muchas veces he pensado, ay, va, ese hijo mío ahora tendría tantos años, ¿no? Pero pienso, bendita Yaiza, inconsciente de 18 años, que estaba ahí sin ningún recurso. Me acuerdo que una vez lo hablaba con mi terapeuta y me decía, ¿qué era lo que digo? No sé, siempre he tenido como una luz, algo que me agarraba ahí y que me daba un poco de lucidez entre tanta locura. Ya ves. Y que hubo algo que algún día me dijo, aborta. O sea, no sabes la de veces que yo he agradecido que yo le hiciera caso a esa voz, porque no me puedo ni imaginar lo que hubiera sido estar ligada a esta persona toda mi vida. Eso es otra. Bueno, aparte que muchas veces he pensado que no sé si hubiera seguido, o sea, no sé si hoy estaría viva. Ese es el primer punto, porque si en 1 año y 3 meses pasó todo lo que pasó, no sé si hubiera estado viva, pero desde luego que hubiera sido una infeliz toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Pues por una de estas. Por una de estas, de una luz de esas que llega. Nos fuimos a hacer su DNI. Nos íbamos a un viaje por Europa. Nos fuimos a hacer el DNI. Me dijo, porque las dinámicas, pues violencia todo el rato. Pero bueno, violencia y luego de repente te traigo flores. Sí, el típico círculo de la Claro, violencia de género. todo el rato. Entonces me dijo, ¿ves a comprarme un croissant? Pues yo me bajo, voy a comprar un croissant, llegamos a casa, abre el croissant, se lo come y da un golpe en la mesa que yo todavía puedo sentir lo que sentí.
un golpe en la mesa y un grito, pero vaya puta mierda de croissant, esto está durísimo. O sea, como si fuera yo, ¿pero qué coño me estás contando? En ese momento, de verdad, no sé qué pasó, pero me levanté de la mesa y me fui. Me fui a casa de mis padres. Luego, obviamente, Sí, ya. me llamó, me Sí. dijo que se iba a pegar un tiro, que iba a hacer Vale, yo, seguro. todo. Y yo, obviamente, sosteniendo todos los ataques de pánico que venían mis padres a recoger en la calle, porque de los ataques de pánico que me daban, es que literalmente me quedaba así. Me tenían que llevar así, a ponerme mascarilla de oxígeno, porque es que era un bloque de cemento y yo todas las veces, mi madre encerrándome en casa, llamando al trabajo de Yaiza no puede salir, me encerraba en casa porque yo me iba otra vez con él. Pero por un puto croissant. De esas cosas que yo me agarro y digo, Ya ves. esto no te lo permito. Y para todo aquel que nos esté escuchando y haya visto o haya sentido cerca este tipo de relaciones, ¿qué indicadores dirías que tienen que saltar? Porque ya es que como hemos sacado el tema, yo creo que también tenemos que hablar un poco. ¿Qué indicadores pueden, nunca mejor dicho, indican que algo no va bien? Buena pregunta. De hecho, ni habiendo hecho yo misma un podcast con una compañera mía psicóloga hablando de esto, porque es algo de lo que violencia, así, es algo Sí. como que pues siempre trato de darle mucha voz, creo que todas las cosas se me pueden quedar cortas. Pero al final te vas dando cuenta de que yo creo que una de las más significativas es que hay un aislamiento claro. Funciona muy parecido a la secta. Sí, ¿verdad? Sí, Es que igual. es que violencia. Claro, es aislamiento, al final hacerte sentir y anularte autoestima. Funciona Sí, muy, muy parecido. y mucho enfado, ¿no? Mm. Yo creo que todas las víctimas compartimos como esta cosa de que no me hables mal de mi novio, Sí. ¿no? No te permiten dudar, igual que las sectas también. Eso es. No te permiten tener un pensamiento crítico. Al final acabas pensando, como en este caso el líder, que sería esa pareja, es igual que el líder de la secta. Te hace una mente que tú misma no piensas por ti misma. Haces las cosas de, me pongo ese pantalón, ay no, porque yo sé que este tipo de pantalón no le gusta. Tú ya estás pensando no como tú, sino como le Eso gustaría pensar a la persona. Eso es. Es muy parecido lo que puede ser un maltratador a un líder de una secta. Tal cual. O sea, ahí cambia, o sea, literal, cambia tu cerebro. Cambia tu cerebro. O sea, se modula diferente. O sea, las conexiones neuronales ya no son las que eran. ¿Dejas de ser tú? Es que no, o sea, no puede. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no pude salir? Porque no podías. No. Pero no es en plan porque no podía, porque no podías. Por eso literal. me da mucho coraje cuando las personas dicen, mira, ella está ahí porque quiere y lo está aguantando. No puedes. Si te pones a rascar, es como el ridiculizar a una persona que ha entrado en una secta. Ah, pero es que es tonto. No, tonto no. Ha entrado porque se ha ido dejando por una vulnerabilidad, tal. En este caso, por eso, una persona que ha sufrido abusos sexuales tiene una vulnerabilidad, una grieta abierta. Al final también necesita una protección. Ese tipo de perfiles parece que te puede dar una protección y tú te sientes como eso de qué suerte tengo, vista, tal, y esa validación. Total. Y al final caes. La mierda. Mira, va, que es así. Y ya está. Y para cuando te quieres dar cuenta ya no tienes recursos. No, total. Ya no tienes recursos porque ya se ha encargado de meterte en esa cárcel imaginaria de la que además te dice, no, si tú puedes salir cuando quieras. Igual. Pero es mentira. Es igual. ¿Qué coño voy a salir cuando quieras? ¿No ves que no? Pero tú te lo llegas a creer. Totalmente. Tú te lo llegas a creer. Totalmente. Tú realmente crees que las decisiones las estás tomando por tu propia libertad y que tú realmente eres libre. Total. Y claro, eso como se lo explica a todas las personas. Pero claro, yo este tema, el comportamiento humano, los grupos coercitivos, la violencia de género, además, mi trabajo de fin de grado de la carrera como enfermero era atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género en la adolescencia. Entonces, claro, he estudiado también mucho esto, pero es un comportamiento súper típico, la verdad. Bueno, entonces, ¿cómo has aprendido a encontrarte contigo misma? Con terapia. Con mucha terapia de muchos tipos, porque eso es otra cosa que me he dado cuenta. He hecho muchos años de terapia individual, eso me llevó a hacer terapias grupales y terapias corporales, porque aquí hay una casa también desde mi propio modelo y desde mi propia forma de entender también la psicología, ¿no? No hay el cuerpo, las emociones, la mente, no. O sea, al final mi cuerpo, o sea, yo me di cuenta, por ejemplo, en un retiro terapéutico de una corriente en psicología que me gusta bastante, que no puede, o sea, me di cuenta ahí que no podía gritar. O sea, había que gritar y yo así.
no sabía gritar. Entonces, como también el cuerpo, ¿qué pasa en el cuerpo cuando a mí alguien me tocaba o algo me pilla? Mi cuerpo. Entonces, claro, ¿cómo trabajas ese sistema nervioso para darle un nuevo significado a eso que te ocurrió desde la experiencia, ¿no? Entonces he hecho terapia individual, terapia corporal, pero hubo terapia grupal, pero la terapia de pareja... Mira que tú vas por terapia de pareja claramente por el trauma, y cómo esto tiene afectaciones, porque te Claro, afecta todo, en todas las áreas de tu vida. todo. Y el así lo vivo yo, pero arrastra con todo, arrastra con mi familia, con mi hermana, con mi pareja, con todo lo que me rodea. Pero la terapia de pareja tiene algo para mí muy bonito, que es siempre que la pareja merezca la pena, con el otro no. Pero con Jordi en terapia de pareja aprendí a descubrir lugares de mí que desde lo individual no puedes. Porque al final desde este concepto propio de que somos seres sociales es a través también, ¿no?, de la experiencia del otro, de la mirada del otro, que tú puedes verte desde ese espejo, ¿no?, y descubrir partes de ti que no sabías que estaban. Entonces muchas veces ha sido a través de la propia narrativa de Jordi que yo he ido descubriendo quién soy. También desde, esto es un poco profundo, pero a mí me gusta mucho del ser humano, que es también desde la profunda conexión de entender que en el fondo somos todo y nada. Que cuando conectas con lo más profundo del self, ¿no?, desde lo interior del ser, no hay atribuciones de lo que hago, de a qué me dedico, de dónde vivo, y te das cuenta de que desde ahí a mí me ha liberado mucho el sentir que desde ahí tengo una oportunidad de crear lo que yo quiero. Entonces ahí es como, pues no sé quién soy, tengo que descubrirlo, y otras cosas pues me las he inventado. ¿Sabes? Otras Total. cosas ha sido como, ¿quiero ser esto? Pues voy a ser un poco esto. Y así te diría, y sigo en ese camino porque en el fondo, aunque el ASI ya no forma parte del condicionamiento de mi vida, ya no gobierna mi vida, ya no dice casi nada de mí, solo es una experiencia más, más allá del ASI me doy cuenta de que en el fondo el ser humano nunca sabe bien quién es. Y que lo que fui a mis 34 no lo estoy siendo a mis 35, ni probablemente lo sea a mis 36 ni a mis 90 años, ¿no? Entonces creo que a mí, a este viaje me ha traído desgraciadamente el ASI, porque nunca agradeceré lo que me pasó, jamás. Aunque a pesar de ello he tenido la oportunidad de conocer cosas muy bonitas de mí y también muy oscuras, pero creo que más allá del ASI, me parece muy bonito que el ser humano entienda y comprenda que somos muchas cosas en la vida. Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a abrir esa caja, que tengo una sorpresa para ti. Vale. Y bueno, también vamos a hablar de Somos Estupenda, que es Vale. importante que hablemos de ese proyecto tan chulo. Pero para que quede claro, la prevención, que es muy importante. Venga. Yaiza, queremos que esto sirva de herramienta para que todo aquel que haya tomado contacto con este tema y lo haya descubierto por primera vez, diga, bueno, ¿qué me puedes decir para tenerlo en cuenta y yo darme cuenta dentro de la complejidad que sabemos que es esto? Pues mira, hay muchas cosas, pero la primera y la que a mí más me gusta, que viene relacionada con lo que decíamos antes de los niños, las criaturas, no nos pertenecen. Importante. Creo que hay una cosa que se nos olvida y es el poder a decir que no. También. Y el poder elegir. Desde esta creencia un poco implícita de que como son criaturas y nosotras somos las adultas, se hace lo que las adultas dicen, nos olvidamos de que las criaturas tienen criterio. Que si tú quieres, y cuando digo esto, aplica a todo, ¿vale? Aplica desde el yo quiero desde mi necesidad. Por eso aquí yo lo que digo es, ves a terapia tú como madre y como padre. O sea, primero revísate tú, porque criar también desde ahí te va a permitir hacer las cosas diferentes, con mucha más conciencia. Cuando yo digo, yo quiero que mi criatura lleve a este cumpleaños que tenemos esta tarde esta camiseta de rayas que a mí me gusta mucho porque está muy guapa. Mira, todo esto está diciendo de ti, de tu necesidad como adulto, de lo que significa para ti y de lo que dice de ti como madre o como padre, que esa criatura vaya con esa camiseta que desde tu mirada y desde tu significado está guapa, está formal, todo esto es una narrativa tuya de adulta. Si tu criatura te está diciendo que quiere ir con el disfraz de la Frozen,
¿tú quién coño eres para pensar que es que no va apropiada? Pero no va apropiada ¿para qué ojos? Para los ojos de una criatura que está en edad de explorar, de hacer, entiéndeme, como de ver dónde están sus propios límites, de retar a través de los límites, de estas famosas rabietas, o de tu propia necesidad como madre o como padre de que vaya con esa camiseta porque a ti te parece que es mejor. Y quedar bien tú. Eso es. En el momento en el que tú le estás diciendo que aquí se hace lo que yo te digo, de verdad que sé que esto cuesta muchísimo de entender. Pero lo que estamos haciendo en ese momento es quitarle la posibilidad de decir que no. El mensaje que yo le estoy dando a esa criatura es, da igual lo que hagas, da igual lo que digas, aquí se hace lo que el adulto dice. Yeah. Y en un contexto de violencia, lo que has hecho es dejarle sin recursos. Y esto que te he puesto el ejemplo del vestido puede aplicar al ejemplo de hay que dar besos a la familia. Ya, muy típico. Porque sí, dale un beso a la abuela, hombre, pero ¿cómo no le vas a dar un beso a la abuela? Con lo que te quiere la abuela, dale un beso a la abuela y venga. Que dejes a la puta criatura en paz, que si te está diciendo que no quiere, bueno, que no te diga que no, se está yendo corriendo, no quiere. O sea, si esto nos lo lleváramos a tu pareja, o sea, ¿de verdad no nos parece absurdo, ridículo que tú obligues a que tu pareja tenga un contacto físico, por más que lo metamos en el marco de lo educacional socialmente? ¿No ves que es ridículo forzar a tu pareja a que tenga un contacto físico con otra persona? Es que es ridículo. ¿Por qué lo hacemos con las criaturas? ¿Por qué les obligamos? Simplemente explicarle hola, hay que decir hola, hay que decir adiós. Y punto. Ya está. Ya está. No, dale un beso. Pues es que creo que el papel aquí como madres y como padres es decir, ¿quieres darle un beso a la abuela? No, o se va. Bueno, pues abuela, hoy no quiero darte un beso, sobre todo porque además el beso tiene que ver con la necesidad de la abuela, no con la necesidad de la criatura. Y la buena noticia es que tú como adulta te puedes acompañar y sostener en esto que te está pasando. Por más ilusión que a ti te haga el beso, tú no te mueres si un niño no te da un beso. Pues ya está, lo gestionas. Es que, y de verdad que esto, aunque podemos hablar de prevención, de múltiples cosas, de verdad creo que el decir que no, el validar el no, el informar también cuando a una criatura le vas a tocar su cuerpo. Hablar con claridad de algo que no se habla. Eso es. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy, muy, muy valiosa, que es la de los malditos secretos. Que, recordemos, la gran estrategia que tienen los abusadores, ¿no? Esto es un secreto. No hay que enseñarle a los niños a que hay secretos. Los secretos no son ni divertidos casi ni funcionales en muchas ocasiones. Entonces, lo que hay que enseñar a las criaturas es que en realidad los secretos tienen que ser divertidos. En el momento en el que no es divertido el secreto, ya no es un secreto. Tenemos que contarlo. Muy importante, muy importante. Y otra cosa también es que el secreto es fuera de casa. Pues a lo mejor un amigo te ha dicho, le he traído un regalito a María. ¿Es un secreto? ¿Es divertido el secreto? Sí. Podemos guardar el secreto. Pero aún así, cuando llegues a casa me dirás, o sea, fomentar, no el desde lo... Sí, claro. Sino el fomentar el que aquí en casa sí que me puedes contar ese secreto que te ha dicho tu amigo del juguete de María. Y hace falta más comunicación. Eso es. Bueno, yo tengo una cosita ahí, vamos a abrirlo. Vale, a ver qué hay. No sé ni cómo tengo los ojos. No, está bien, está bien. Todo tuyo. Ah, vale, que lo abro. Ábrelo. Venga, va. ¡Oh, wow! Es mi foto favorita. ¿Es tu foto favorita? Sí, y además, mira, me tatué aquí una chica Yeye porque es lo que me transmite la nena cuando la veo. Cuando... La puedes sacar, ¿eh? Sí. Cuando te encuentras con ella ahora mirando atrás, ¿estás orgullosa de ti? Muchísimo. Muchísimo. ¿Creías que ibas a ser capaz de estar hoy visibilizando algo tan duro al mundo y ayudando a otras personas? Nunca. No, de verdad que no. Y a veces cuando me escucho a mí misma, pienso, ¿de qué manera puedo seguir divulgando y compartiendo esto de una forma en la que las personas que lo han vivido entiendan que de verdad he pasado por ahí? Porque es muy difícil pensar, mira, lo está contando ahí tan entera y no será para... O sea, como... Sí, ya. Yo no voy a... ¿Sabes? Volvemos a los prejuicios. De verdad, Sí. nunca pensé que yo pudiera ser feliz, que yo pudiera vivir sin desregularme, compartiendo
que sufría abusos, sin poder mirar a esta niña y sostenerla, honrarla, admirarla. Esto hace unos años, bueno, primero que no podía ver fotos de mi infancia, me desregulaba completamente. Y segundo que era tal la culpa y tal el dolor que es que no podía sostenerlo. Y ahora la veo y además es que esta foto me gusta mucho porque es muy yo, ¿no? Estoy en una verbena de la urbanización donde yo me crié, de la torre de mis abuelos. El outfit es súper yo, pues de verbenera total, ¿no? Como muy fresquita, ¿no? Y muy inocente. Y aquí aún me veo los ojos vivos. Entonces a mí el indicador que me da es que fue poquito después que mi primo empezó a hablar de mí. Entonces miro a esta nena y pienso, no tienes ni puta idea de lo que está por venirte. Va a ser tremendamente duro y difícil vivir eso, pero vas a estar bien. Y yo me voy a encargar, desde la adulta que soy, a maternarte y a darte lo que no pudiste tener. Entonces, en este trabajo personal que he hecho de tanta terapia, puedo verla y me he reencontrado en este proceso tantas veces con ella. Hemos podido hablar tanto, abrazarnos tanto, mimarla tanto, que la veo y me siento muy orgullosa de ella y siento como que ella, gracias, pues también se siente muy orgullosa de mí, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que te esté escuchando y esté sufriendo algo duro en su vida, una adversidad muy importante? ¿Qué consejo le darías? Pues es que depende de muchas cosas. A mí me da mucho miedo dar consejos. Ya. Me da mucho miedo porque desconozco el contexto de la persona que nos está escuchando. Y siento que descontextualizarnos solo suma culpa. Entonces, a mí hay una cosa que creo que siempre, siempre, siempre ayuda, que es preguntar si necesita un abrazo y preguntarle si sabe lo que está necesitando. Porque muchas veces también, a veces te digo, ¿qué necesitas? Y es que ni lo sabes cuando tienes tanto dolor, ¿no? Pero quizá pues desde ahí le diría, yo no puedo estar ahí para darte eso, pero ojalá encuentres a alguien a tu alrededor que te pueda conceder estas dos preguntas y que tú puedas darte el permiso de reconocer que hay veces que necesitamos los brazos de alguien para poder deshacernos y desmoronarnos ahí. Total. Y hay una palabra que llevo tatuada, de hecho, que se llama vulnerabilidad y la llevo con H intercalada porque es la habilidad de ser vulnerable. Y es que creo que el permitirnos también que nos acompañen y que nos cuiden es un acto, el mayor acto de amor propio que podemos hacer por nosotras mismas. Porque en ese momento lo que nos estamos diciendo es me permito caer. Y caer no dice nada de mí, al contrario, solo dice que tengo una fortaleza muy grande para poderme permitir decir te necesito. Y luego también está el problema de que parece que no podemos ser vulnerables porque van a decir que, mira, se está haciendo la víctima o está haciendo un drama, ¿no? Que también pasa. Total. De hecho, también lo he vivido, claro. Entonces, pero que es muy importante, como has dicho, tirar de frente, pero aquí también lo decimos mucho, pero permítete estar mal. Y en ese momento ser vulnerable y decir, no puedo más, necesito ayuda, ¿no? Sí. Es muy importante. Yo también creo que ese es el primer paso de cualquier circunstancia que estés llevando adelante y sea dura, decir, si no puedes más, comunicarlo a ese círculo, esperemos que sea un buen círculo, si no, intentar buscar ese círculo y decir, no puedo más, necesito ayuda, ¿no? Bueno, Somos Estupenda también ha jugado un papel importante, ¿no?, en ese proceso. Cuéntame un poco. Vaya viaje, ¿eh? Somos Estupenda. Pues llega así.
llega desde ese momento en el que yo comparto ese vídeo con Charla de Queridas a mis 27 y llegan esas miles de personas. Cuéntale para el que no sepa, que acabo de decir yo Somos Estupenda, pero no lo conozca. Sí, pues Somos Estupendas es, pues no sé muy bien cómo definirlo. O sea, sí que sé definir el proyecto, pero no sé si es un proyecto, no sé si es una parte de mi identidad, no sé si es una empresa, no sé qué es en realidad, porque creo que en realidad es todo eso. Yo creo que Somos Estupendas, ahora que tengo también esta niña, yo creo que es el lugar que he creado después de transformar el dolor en amor. Yo creo que eso es lo que mejor lo resume. Ese dolor que esta niña sufrió tanto y vivió tanto, que esta adulta ha podido transformar en otra cosa y en un amor tan grande como el que siento que es como el lugar en el que puedo poner ese amor a disposición del otro. Entonces, ¿esto cómo se traduce, no? Pues se traduce en que en realidad Somos Estupendas es un espacio de salud mental y bienestar. Y que desde lo operativo pues hacemos terapia online, terapia presencial en Barcelona, Madrid, pues tenemos un retiro terapéutico, hacemos talleres de arte terapia de esta parte corporal, no sé qué, terapia grupal, tenemos un podcast, o sea, hacemos muchas cosas. Pero las cosas que hacemos son solo el vehículo que utilizamos, que pueden ser muchos, para llegar al mismo punto, que es una comunidad, ¿no?, de personas que en algún momento de su vida han sentido que necesitaban ayuda, independientemente de que hayan sufrido así o no. Un lugar que desde el momento en el que levantas la mano y dices no sé qué coño me pasa pero no puedo más, te coge de la mano y te dice nosotras sí sabemos cómo poder acompañarte, ¿no?, en este viaje, que te lo pone fácil. El otro día, te voy a poner un ejemplo que siento que lo escribe muy bien. El otro día le han detectado una enfermedad a una de mis gatas. Tengo un gato y una gata y tenía que buscar un nutricionista porque comen comida natural. Y yo no sabía encontrar malditas nutricionistas para la gata. De verdad, me agobió un montón y me salió decirle a Jordi, pero no, hay un Somos Estupendas de nutrición para gatos. Te lo juro. Eso es Somos Estupendas. Un lugar en el que puedes llegar y deshacerte, ¿no? Ese lugar en el que llegas y dices, mira, me caigo aquí y confío en que aquí están las manos que me van a coger y me van a decir, vamos con esto. Vamos con esto de la manera que sea, vamos con esto con terapia, vamos con esto, ¿no? Y eso es Somos Estupendas. Qué guay. Y nace desde ahí. Pues os pueden buscar a través de internet en la página web, en el podcast, en YouTube también para que lo veáis. Y como más, bueno, Instagram también, sí, es muy importante, que también te pueden encontrar ahí. Sí. Darte las gracias. A ti. Ha sido un regalo esta charla, Me ha encantado. Muchas gracias. Darte las gracias por mostrarlo así, mezclándolo con esa psicología que al final siempre buscamos que detrás de cada testimonio haya un aprendizaje, ¿no? No nos quedemos solo con el testimonio y se acabó, ¿no? Sino que sea una herramienta para que las personas que nos escuchan, pues en este caso prevención, enfrentarse a una adversidad. Y yo tenía ahora, no hace mucho, estoy viviendo también una situación personal un poquito complicada y yo no era consciente de lo que me estaba ayudando ese podcast, hasta que me he tenido que enfrentar a la situación. Entonces, cuando yo aprendo tanto de vosotros, ¿no?, de situaciones tan duras, tan complicadas y que habéis sabido reconstruir o tirar para adelante, saber que hay herramientas que hay que buscar, he vivido esta situación y la estoy viviendo de una manera diferente. Y es gracias a, en este caso, Ahora Me Entero, que también es como mi proyecto, como a ti te está salvando, ¿no? Somos Estupendas. A mí es Ahora Me Entero el ver que bueno, que cuando parece que ya está al final, siempre hay alguna forma de que te puedan sostener y tirar para adelante. Y vuestros testimonios me ayudan a mí a que cuando me encuentro con un problema gordo, bueno, pero si Yaiza lo pudo hacer de esta manera, a ver si yo lo puedo hacer de la otra persona lo intentó, yo lo voy a intentar, me voy a permitir sentirme mal, voy a pedir ayuda, pido mucha más ayuda ahora. Así que de verdad, gracias, porque esto es un regalo. A ti. De verdad, muchísimas gracias. Si te queda algo más que añadir, ¿tienes libertad para todo? No, solo que lo último que has dicho me da todo el significado y creo que de alguna manera estás creando, aunque ya la puedas tener, como otra red de sostén, ¿no? Porque creo que en las historias del otro podemos darle mucha narrativa a nuestra propia historia, así que gracias. Pues, muchas gracias. Me queda la última pregunta, dicen que es la más difícil. ¿Qué consideras que es la felicidad? La paz. Mira, no la dudo, ¿eh? Tener paz. Buah. Tener paz.
Sí, de hecho, todo lo que enturbia la paz, hago un pequeño matiz muy rápido. No hay prisa, ¿verdad? Porque que no aquí... es como una paz feng shui. ¿Sabes cómo esa cosa? A veces sí. no hay una cosa como súper espiritual. Yo soy bastante poco espiritual, la verdad. Me estoy encontrando con mi espiritualidad porque además soy bastante rígida con la espiritualidad, entonces estoy como un poco abriéndome a la espiritualidad de la forma que sea, ¿no? Como otra forma de amor, no lo sé. Pero es una paz que se siente en el puto self. Es como una cosa de duermo bien, estoy tranquila, nada me turbia, que no tiene que ver con no tener problemas. Tengo más problemas que nunca, te lo juro. Este proyecto tan bonito del que he hablado, ¿no? Somos estupendas, hay toda esa parte romántica que he contado y lo que me hace levantarme todos los días, que es el para qué y ese propósito, pero yo todos los días de mi vida maldigo el día en el que a la Yaiza de 29 años le pareció buena idea hacer esto. O sea, yo digo, pero ¿en qué momento yo? Que no entiendo, o sea... Muchos problemas todo el rato, o problemas que la vida te presenta, pues llega la enfermedad, pues en la vida pasan muchas cosas, pero hay paz en mí, hay como una certeza de que voy a estar conmigo, y de hecho llevo otro tatuaje, parezco una poetista, pero llevo otro tatuaje que se llama Estoy conmigo, que de hecho me lo escribí yo, y es que estoy conmigo es esa paz, es ese saber que a pesar de todo lo que venga, estoy conmigo. Ya ves. Yo me acompaño, ¿no? Entonces, eso para mí es la felicidad. Pues es muy importante. Al final es lo que has dicho. Yo te lo decía igual, que aquí esto es muy maravilloso, que bien van a ver las personas 1 hora y pico, ¿no? De entrevista, pero lo que hay detrás te he ido contando un poco los problemas que tenemos aquí diariamente. Es decir, que no se puede idealizar nada, ni lo de redes sociales, ni lo que aparece, ni nada, sino que detrás hay problemas, hay trabajo, y que aquí también intentamos, pues eso que has dicho, ¿no? Tirar para adelante y quedarte con esos pequeños momentos, con esa paz, y intentar encontrar felicidad en pequeños momentos. Sí. Yaiza, mil gracias. A ti. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta entrevista? A mí me ha encantado, os tengo que ser claro, pero siempre me gusta saber también lo que pensáis. Porfa, escribid un comentario si queréis que profundicemos, que Yaiza vuelva, que hable alguien de Somos Estupendas. Ya sabéis, ponednoslo en comentarios, pedid lo que vosotros consideréis, y como siempre os digo, gracias por estar ahí. Y también os decimos, si tenéis un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621 681 044, y gracias por estar ahí.